Muy buen día, grupo. Vamos a revisar el día de hoy el encuadre de nuestro curso. Como sabemos, esta unidad de aprendizaje es sobre intervención en trastornos del lenguaje. Este curso va a ser muy significativo para ustedes. Les recomiendo que saquen el mayor provecho de que investiguen además toda la información necesaria para actualizarse cada día sobre este tema, ya que es frecuente encontrarnos con mejores alternativas de intervención en trastornos del lenguaje. Esta rama educativa que eligieron es muy bonita porque el poder ayudar a muchos estudiantes en este tipo de problemáticas significará un cambio muy importante para la vida de cada uno de ellos. Pero bueno, ¿qué es el lenguaje? El lenguaje es la capacidad de los seres humanos para comunicarse a través de los signos lingüísticos, es decir, palabras, sonidos, gestos o señales. Este curso se integra por 3 fases. En la primera fase vamos a definir lo que es la dislalia, los factores etiológicos y los elementos para diagnosticarla. En esta fase vamos a ser capaces de poder diseñar un modelo de entrevista y evaluación para lo que es la dislalia y que lleven un tratamiento resolviendo un caso simulado. En la segunda fase vamos a definir el fenómeno de la dislexia y también los factores etiológicos y elementos para un diagnóstico. Es importante que en esta fase también construyamos un modelo de entrevista y evaluación para realizar un plan de trabajo con una problemática que asemeje a la dislexia y también vamos a resolver un caso simulado. En la tercera fase vamos a conceptualizar aspectos relacionados con la afasia, los factores etiológicos de esta y los elementos para diagnosticar esta situación. Seremos capaces de diseñar una entrevista en esta fase y una prueba de un caso simulado de afasia con un tratamiento diseñado por cada uno de ustedes. Todo esto se va a lograr por medio del diseño de programas de diagnóstico y tratamiento utilizando diversas técnicas para conocer el tipo y el nivel en que se halla la alteración del lenguaje, como son el uso de entrevistas, de pruebas psicológicas, pruebas objetivas, observación y análisis de historias. Es fundamental que en esta área educativa que elegimos, ustedes estén preparados para diagnosticar trastornos del lenguaje que obstaculizan el proceso de aprendizaje de los estudiantes, así como saber y conocer las técnicas y estrategias que permitan resolver este tipo de problemáticas. Para concluir con el curso, se va a hacer un estudio de un paciente con trastornos del lenguaje de una de las diferentes problemáticas vistas en el curso, ya sea sobre la dislalia, dislexia o afasia. En la fase 1, si vemos en las actividades de aprendizaje, se les va a solicitar que realicen un folleto, un cuadro sinóptico y por último un noticiero, todo esto sobre el tema de dislalia, además sobre las evidencias de aprendizaje, que es un examen y una entrevista simulada. Todo lo que realicemos va a contribuir grandemente a la elaboración de cada una de las evidencias de esta fase. En lo que es la fase 2, que es hacer frente a la dislexia, van a tener que realizar un mapa conceptual, un Padlet, un podcast, como vemos aquí, sobre los diferentes temas que vamos a revisar en esta fase.
Vamos a también realizar una mesa redonda con respecto a una película que van a visualizar que se llama Inside Dyslexia, en donde expondrán cada una de sus opiniones respecto a los factores psicopedagógicos de alteración de lenguaje. Y ya por último entramos a la fase 3, que es entendiendo la afasia. Van a realizar mapas mentales, infografías, un cuadro sinóptico, además de la exposición de este. En esta fase encontramos que van a entregar una evidencia sobre un blog educativo en donde van a integrar diversas propuestas con actividades para trabajar con estudiantes problemáticas relacionadas con la afasia. Aquí está cada uno de los criterios y los recursos que vamos a utilizar. También se va a solicitar una entrevista simulada con pruebas psicológicas, objetivas y de observación para la detección de la afasia. Por último, encontramos la evaluación de cada una de estas evidencias y actividades de aprendizaje que ya les mencionaba. El examen escrito tiene una ponderación del 7%, la entrevista de la fase 1, 10%, el cuadernillo de ejercicios de dislexia 8%, la entrevista simulada de dislexia también tiene un 10%, el blog educativo tiene una ponderación del 13% y la entrevista simulada de la última fase, 10%. Las actividades que les mencionaba van a tener un 12% en su totalidad y muchas de ellas van a requerir el trabajo en equipo, así que también lo vamos a tomar en cuenta en la evaluación con un 5%. En su producto final tiene una ponderación del 25% y todo esto es una sumatoria del 100%. El producto integrador, como ya lo mencionaba en las primeras diapositivas, es sobre realizar un estudio de caso de un paciente con trastorno del lenguaje de una de las diferentes problemáticas que vamos a ver en el curso, ya sea que elijan una de ellas o hagan un estudio de caso de cada una de ellas. Como podemos ver, el curso es muy completo y las actividades son muy sencillas. Cada una de ellas les va a servir para realizar cada evidencia de aprendizaje y cada evidencia les va a servir para construir su producto final. Todo va de la mano, es por eso que deben estar al corriente en cada una de las actividades para que el curso no se les haga pesado. Eso sería todo acerca del encuadre del curso, por lo que vamos a pasar al primer tema en un momento más. Muy buenos días, estudiantes. El día de hoy vamos a abordar un contenido de la fase 2. Como sabemos, en esta fase se va a abordar la dislexia y el tema que vamos a trabajar el día de hoy es acerca de los factores etiológicos de esta. A continuación, les voy a presentar nuestros propósitos de clase. Y bueno, nuestra sesión va a abordar principales etiologías de la dislexia, como ya lo mencioné.
Hemos abordado este tema ya que el estudio de las posibles causas de las dificultades lectoescritoras han generado muchos conocimientos en distintos campos como la psicología, la lingüística, la neurología y la biología. Esto nos va a permitir a nosotros como profesionistas en la rama de la psicología tener un panorama más amplio de este trastorno para tomar acciones que más se adecúen a la característica propia de cada uno de nuestros pacientes y también a los síntomas que presentan cada uno de ellos. Y bueno, chicos, vamos a activar nuestros conocimientos previos, como lo mencioné anteriormente. En la clase anterior a esta vimos conceptos que definen a la dislexia. Y si recuerdan, se habla de dislexia cuando un niño con coeficiente intelectual normal presenta retraso de al menos 2 años en la lectura y escritura. Esto quiere decir que cuando un niño lee, rota los fonemas, por ejemplo, le da vuelta a la D con la P, a la Q con la P, a la D con la B. Este es un trastorno del aprendizaje lector y tiene alteración en el neurodesarrollo y también ausencia de alteraciones sensoriales. En general, se dice que aquellos niños que presentan un alto coeficiente intelectual y que muestran dificultades en la lectura son calificados como disléxicos, y aquellos que presentan dificultades en lectura y presentan un coeficiente intelectual bajo se dice que presentan retraso lector, que siendo diferentes en las demás habilidades no guardan diferencias en cuanto a la lectura. Para poder acercarnos más a este tema, vamos a visualizar este video como una introducción a lo que es la dislexia para poder abordar más detalladamente el tema del día de hoy, que son los factores etiológicos. El tema, el día de hoy es un poco complicado. La dislexia puede ser complicada. Y bueno, es que existen muchas teorías tratando de explicar este trastorno del aprendizaje. A lo largo de los años se ha hablado de la genética, dominancia cerebral, lateralización, alteración cognitiva, etc. Una de las tantas teorías que se desarrolla para entender lo que es la dislexia es la teoría de la desconexión. En esta teoría se menciona que existe una desconexión entre las áreas del cerebro debido a que
a que dichas conexiones no se han desarrollado por completo. El mal desarrollo de la conciencia fonológica es una de las causas de este problema. Es decir, los niños confunden los sonidos con las palabras. En el lóbulo parietal, la zona denominada plano temporal suele estar más desarrollada en su lado izquierdo que en la población normal. En cambio, en los sujetos con dislexia parece ser que existe simetría en ambos lados en el 70% de los participantes. Sin embargo, a las conclusiones que se les ha dado más valor son las relacionadas con la región pariotemporal izquierda, que muestra menor activación en relación con la población normal. Asimismo, durante la lectura, esta región muestra una desconexión funcional atípica con las áreas de asociación visual, tanto del lóbulo occipital como el temporal. Cada hemisferio está especializado en ciertas funciones. El izquierdo se ocupa de los procesos del lenguaje, mientras que el derecho se especializa en la información visual y espacial. No trabajan exactamente del mismo modo, sino que el hemisferio izquierdo procesa la información secuencialmente, mientras que el derecho lo hace simultáneamente. Por ejemplo, al leer se combinan los dos tipos de estrategias en el manejo de la información por ambos hemisferios, pero los, en las personas disléxicas se produce una disfusión, es decir, un fallo en el hemisferio izquierdo, lo que afecta a la velocidad del procesamiento de la información, incapacitando así al niño para procesar cambios rápidos de estímulos o sucesiones, tanto en el área visual como también en la auditiva. Es por eso que para la ciencia la dificultad de leer y entender un idioma, principalmente el responsable de los problemas en el aprendizaje de la lectoescritura, sería resultado de la mala conectividad entre las dos regiones del cerebro. Uno de los primeros factores con los que nos vamos a encontrar es el cognitivo. Son diversas las teorías cognitivas que intentan dar cuenta de los procesos que están alterados y que son clave para alcanzar la habilidad lectora. Una de estas teorías es la teoría fonológica. Primeramente, con fonología nos referimos a la estructura de los sonidos del lenguaje. Por ejemplo, un niño de 8 o 9 meses ya tiene representaciones sólidas de los sonidos de su propio lenguaje o idioma, pero no es capaz todavía de pensar y conversar acerca de ellas. La capacidad de tomar conciencia de los sonidos que constituyen el lenguaje natal es algo que aparece entre los 4 y 6 años de edad, y este es un requerimiento para aprender a leer, ya que la lectura al principio se basa en gran medida en la habilidad de mapear un sonido lingüístico, que este es el fonema, con un símbolo que representa aquel sonido. Por lo tanto, nos encontramos que esta teoría nos indica que los individuos con dislexia muestran un déficit específico en el procesamiento fonológico de la información. Esto tiene que ver cómo su cerebro reconoce y utiliza la información que recibe. El procesamiento puede afectar muchas áreas, pero existen áreas críticas que tienen que ver con el aprendizaje, el procesamiento visual y también el auditivo. Un niño con dificultades en el procesamiento de la información visual puede tener gran dificultad para entender lo que se ve. Puede tener complicaciones con habilidades visoespaciales. Se le puede dificultar, por ejemplo, el poder diferenciar las formas o letras parecidas, como es la O con la Q. Tienen problemas comparando también las diferencias entre ciertos colores, entre formas y patrones. Les suele costar trabajo
por ejemplo, localizar algo específico en una página, omitir líneas cuando se lee o leer la misma línea repetidamente. Se le dificulta mantenerse sobre la línea cuando escribe. Tiene problemas para copiar información del pizarrón. Suele chocar con cosas. Tiene problemas para trasladarse a lugares nuevos. Es decir, un niño con dificultades auditivas tiene este tipo de detalles también, como por ejemplo tiene dificultad para reconocer diferencia entre palabras que suenan parecido, como es oso y pozo. Le cuesta también entender el lenguaje hablado y le resulta difícil seguir las instrucciones. También tienen problemas para recordar detalles de lo que ha escuchado, como si no prestara atención. Otra de las características de esta teoría es que imposibilita el aprendizaje del mecanismo de decodificación, el cual, como sabemos, es el conjunto de procesos que hacemos para poder almacenar una información, y esto se considera de vital importancia para realizar una lectura eficaz. Las personas con dislexia muestran también déficit en procesos cognitivos, como es la conciencia fonológica. Esta conciencia es la habilidad para pensar razonadamente acerca de los segmentos fonológicos de la lengua oral, además de la memoria de trabajo verbal, que se define como la capacidad de almacenar información en un breve periodo de tiempo, cuando al mismo tiempo está ejecutando otra actividad de tipo cognitiva. Esto quiere decir que se hace una transferencia de las letras a una forma verbalizada. Este proceso consiste en que aprende a diferenciar los fonemas en cuanto a expresiones acústicas mínimas para que las palabras adquieran un significado. Y finalmente, un déficit en el procesamiento ortográfico. El modelo en cuanto a una palabra no familiar ortográficamente para el lector es leída varias veces utilizando el mecanismo de codificación fonológica. La palabra es memorizada en el lexo ortográfico y puede ser activada en posteriores lecturas, y también puede ser reconocida por mecanismo ortográfico. Este progreso hacia una lectura fluida depende de buena parte de las palabras que integran un texto, al ser reconocidas de forma rápida y directa a través del procesamiento ortográfico. De esta forma quedan recursos suficientes para llevar a cabo los procesos para la comprensión del texto. Es decir, la comprensión depende en buena medida de que la identificación de las palabras se realice de forma rápida y sin esfuerzo, tal como permite el mecanismo ortográfico de la lectura. Y bueno, tomando una cita de Goswami y Bryan, 1990, ellos defienden que la conciencia fonológica ha de considerarse como una condición previa a la adquisición de la lectura, es decir, que es importante este procesamiento y conciencia fonológica para que el estudiante sepa realizar una lectura adecuada. Continuamos con la siguiente teoría dentro de los factores cognitivos. Esta es la teoría de automatización. En ella se plantea que los individuos que padecen dislexia muestran un déficit en la automatización de habilidades lingüísticas y en la automatización de habilidades auditivas, como también visuales o motóricas, por lo que a veces se les dificulta que no realicen acciones de manera automática a pesar de una constante práctica en ellas, es decir, que se representa mediante un déficit que no permite la automatización de estos procesos. Son muchos los estudios que ponen de manifiesto que la dislexia es una patología heredable. Esto se puede interpretar como un trastorno del neurodesarrollo con origen genético. Algunos especialistas plantean que la dislexia
muestra un alto nivel de procedencia familiar. Señalan los antecedentes familiares como uno de los más significativos indicadores de riesgo en dicha patología. Dentro de esta línea encontramos diversas teorías que intentan explicar las causas de este trastorno. La primera de ellas es la migración celular. Este es un proceso importante en el desarrollo de un feto, ya que los errores en este proceso tienen consecuencias serias, como es el retraso mental, enfermedades cardiovasculares e incluso formación de tumores. Se cree que la dislexia es el resultado de un error en la migración celular del cerebro. En los cerebros disléxicos se producen trastornos de los circuitos córtico-corticales y córtico-talámicos que incluyen tanto a las cortezas visuales y auditivas como también a los núcleos talámicos visuales y auditivos. Estos cambios representan un sustrato estructural de los trastornos perceptivos, cognitivos, metacognitivos y conductuales vinculados a la dislexia fonológica. En cuanto a los estudios de genética molecular, se apoyan en la base genética, señalan que en los años 70 se encontraron hallazgos que permitían vincular la dislexia con ciertos genes. Posteriormente a la publicación del mapa del genoma humano, el número de estos estudios ha incrementado. Hay estudios actuales que tienen el propósito de evidenciar los genes que afectan a la dislexia. Actualmente se han hallado 9 regiones que alojan genes que pueden influir en este trastorno. Se estima Se estima que la dislexia tiene más de un 60% de carga genética y además recientes investigaciones han identificado varias regiones cromosomáticas que parecen intervenir en el desarrollo de la dislexia, entre las que destaca la alteración de un gen ubicado en el cromosoma 15 que podría participar en la formación de ectopías. Avanzando ya con la presentación, encontramos que también hay diversas teorías que mencionan como etiología factores que tienen que ver con el ambiente familiar. Generalmente se considera el entorno familiar como uno de los ambientes esenciales en el que un niño adquiere un aprendizaje integral. En este entorno influyen una gran cantidad de factores que se relacionan y que se influyen entre sí. Esto es como el clima emocional, la estructura familiar, los estilos educativos, el entorno estimulante, etc. Estos son concluyentes tanto en el crecimiento a nivel social y personal de los niños, pero en este desarrollo intervienen también una serie de aspectos determinantes, como es el estatus socioeconómico, el nivel educativo de los padres, etc. Una también de las principales causas de riesgo y predictor de capacidades de alfabetización y de lenguaje son esencialmente tres aspectos como ingresos económicos en el hogar, nivel de estudios alcanzados y ocupación profesional de los padres. En la que es la gran mayoría de estos estudios se demuestra que cuanto mayor sea el nivel socioeconómico, mejor es el rendimiento académico y por tanto aumentan las expectativas de futuro. Dicho de otro modo, se ha demostrado que los individuos integrados en familias con un nivel socioeconómico elevado logran niveles académicos universitarios con mayor frecuencia que aquellos integrados en un ambiente familiar socioeconómico menor. Claro que todo esto son estudios realizados por investigadores tales como O'Connor, García Cedeño, etcétera. En cuanto a otros factores, como es el interés del niño hacia la lectura, este aspecto no es solamente propio del ambiente familiar, este aspecto es un intermediario en lo que son las habilidades de lectura y la influencia del ambiente familiar. También hay estudios que demuestran
que el conocimiento que posee el niño sobre el nombre y el sonido de las letras está relacionado con el interés que presenta hacia actividades relacionadas con la lectura. Dicho conocimiento, no obstante, no está ligado al nivel de conciencia fonológica. También en cuanto al hábito de lectura de los padres, se considera que este es otro aspecto con gran importancia que interviene en el progreso de las capacidades lectoras de los niños en edades tempranas. Cuando los padres son buenos lectores, generalmente transmiten a sus hijos esa afición y les implican en actividades relacionadas con la lectura. De esta forma, crean un ambiente bastante propenso para generar hábitos lectores en sus hijos y conceden un mayor número de oportunidades a los niños para aprender sobre este proceso de lectura. A pesar de estos últimos descubrimientos, aún no se tiene certeza de cuál es la etiología exacta de la dislexia, aunque en resumen podríamos decir que la dislexia tiene un origen neurobiológico con una importante carga hereditaria y que predomina la teoría del déficit fonológico como causa principal de las dificultades lectoras en disléxicos. Todas estas investigaciones nos permiten tener un conocimiento más amplio para intervenir en personas con este tipo de problemáticas y que sean lo más precisas de acuerdo a las características de cada paciente. Esto va a permitir que en el caso de ustedes como futuros psicólogos tengan un amplio conocimiento de este trastorno y de acuerdo a ello poder atender correctamente y aplicar las técnicas o estrategias más adecuadas a cada paciente. Y que además de esto es importante trabajar el aspecto emocional en las personas, puesto que los problemas que se derivan traen consigo frustración, vergüenza y baja autoestima. Como resultado de estas dificultades, por ejemplo, el realizar tareas que resultan fáciles para otros. Estas situaciones de fracaso perduran en el tiempo y al no recibir la ayuda adecuada en el sistema escolar, el estudiante pierde la motivación hacia el aprendizaje y lentamente desarrollará su sentimiento de inseguridad hacia sí mismo y hacia sus compañeros, hacia sus capacidades, hacia todo lo que le rodea. Su desconfianza en ser capaz de hacer algo se generaliza a otras actividades que no son de tipo escolar, afectando todos los ámbitos de su vida. Es un círculo vicioso, puesto que el miedo al fracaso que experimenta le lleva a una reducción de su productividad por inseguridad y como evitación de la constatación de sus dificultades, no se enfrenta a los nuevos aprendizajes, aconteciéndose un fracaso real y secundario. El trastorno no, si no se detecta adecuadamente y si no se trata a tiempo, el problema puede aumentar y se puede complicar rápidamente. Es, por tanto, indispensable un diagnóstico a tiempo y oportuno, tanto para superar con éxito la educación y reducir el retraso en los aprendizajes, como para evitar la afectación emocional lo máximo posible. Ustedes como estudiantes de psicología deben apoyar mucho esta área en los niños, ya que para ellos el apoyo es muy importante y si no se tiene esa motivación por superar los obstáculos que presenta este trastorno, todo lo demás va a ser en vano. Los maestros también constituyen una parte elemental en el proceso emocional de los niños. Ellos los pueden apoyar de muchas maneras, como no avergonzarlos frente al grupo, pidiendo que lean en voz alta, o por no castigarlos por tener errores en la escritura, adaptar los libros al nivel de lectura del niño, etc. Existen muchas
situaciones en las que podemos apoyar a estos niños en lo que es el aspecto emocional. De la clase del día de hoy ya sería todo. Solamente voy a explicar lo que es la evidencia de aprendizaje. Esta evidencia consta de realizar un Padlet de manera grupal que contenga un tablero lleno de información sobre los factores etiológicos de la dislexia. Ya hemos trabajado el Padlet y ahora lo vamos a realizar como evidencia. El trabajo va a ser en equipo de 3 a 4 personas. Ya saben que nos podemos comunicar con nuestros compañeros vía WhatsApp o por Teams para poder realizar esta actividad. Esta se va a revisar como fecha límite un día antes de nuestra próxima sesión. Igual ya saben que en la parte de archivos tenemos nuestra lista de cotejo para poder cumplir con todos los requisitos de esta evidencia. Y bueno, por el día de hoy sería todo y espero que tengan un muy buen día. Muchas gracias y hasta luego.